Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos nuevamente a través de este canal en vista de que aún estamos reparando con los trabajos de reparación del local del Centro Cristiano de Valencia debido a los recientes terremotos que sufrimos en nuestro país, dándole gracias a Dios por su misericordia, que no tuvimos daños físicos ni de ninguna persona. Sin embargo, el local pues sí sufrió algunos daños menores que están en proceso de reparación, pero ya pronto nos veremos físicamente para poder abrazarles y bendecirles. Vamos a orar para compartir la palabra de Dios en este día. Y les invito a que cierre sus ojos allí donde usted esté, en su casa, en su célula, y pueda orar y darle gracias a Dios por este mensaje que nos va a dar en este día. Bendito y amado Padre Celestial, en este momento pedimos la guía de tu Espíritu Santo, dándote gracias por tu bondad, por tu favor y tu misericordia. Gracias por cada día de vida que nos regalas. Gracias por el propósito con el que nos tienes en esta tierra. Gracias por cada cosa que nos permite, Señor, tener y disfrutar. Gracias, Señor, por enseñarnos a valorar las pequeñas cosas, Señor, las medianas, las grandes, Señor. Gracias, Señor. Gracias por cada amanecer. Gracias por cada día de vida. Gracias por la familia. Gracias por los hermanos. Gracias por la iglesia. Gracias, Señor, porque la iglesia está congregada en este día, Señor, en las diferentes casas, así como fue el inicio, Padre, así como lo fue en los tiempos en que tú estuviste en esta tierra, Señor, cuando todavía no existían templos construidos, Padre, que se reunían, Señor, en las casas y allí estaba tu presencia, Padre. Gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar. Gracias, Padre, que seas tú, Señor, hablando esta mañana a través de tu palabra a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hermanos y amigos que nos escuchan en este día, la semana pasada escuchamos un mensaje a través de nuestro hermano y amigo, el pastor Rodolfo Hernández, un mensaje que sé que llegó profundamente a nuestros corazones y el mensaje llevaba por título El rescate. En estas últimas semanas hemos estado viendo muchas imágenes de personas que han estado removiendo escombros, rescatando personas, aún sacando pues algunos cuerpos de personas que ya no tienen vida, producto del terremoto que sufrimos en el país el pasado 24 de junio. Y reflexionando en ese mensaje y en el tiempo de no solo rescatar vidas, familias, mascotas inclusive, sino también rescatar el tiempo con Dios, el Señor me hacía pensar también no solamente en ese tiempo, sino también en, en examinar nuestras vidas, en la importancia de examinar nuestras vidas, de hacer una inspección quizás o una autoevaluación, un autoexamen personal más profundo en estos tiempos y en estos días de reflexión, en estos días que estamos viviendo bastante atípicos, bastante fuera de lo que llamamos normalidad, porque tenemos quizás el horario muy distinto, algunos han ido a trabajar, otros no, los niños no están yendo al colegio y se ha alterado un poco la rutina. Y en estos días de reflexión y de ver tantas noticias y tanta información que nos ha llegado, pues el Señor me hacía un llamado de atención a examinar más a fondo nuestros corazones y nuestras vidas. Y conversando hace poco, pues de tantos sucesos, de tantos acontecimientos, si habían desaparecido o no, si habían daños en la ciudad o no, qué tanto fueron afectadas nuestras ciudades o esta ciudad, por ejemplo, Carabobo aparece en la lista de los estados más afectados. Y conversando con uno de mis pacientes, un ingeniero, casualmente, yo le preguntaba
conversábamos sobre las estructuras, cómo se había visto. Él decía que lo habían llamado mucho estos últimos días solicitándole inspección de edificios. Y él me explicaba cómo podían ellos saber si habían una grieta o una fisura y cómo podíamos detectar si una grieta o una fisura podía ser una grieta peligrosa para una estructura que comprometiera las bases o las vigas o la estabilidad de esa edificación. Y conversando sobre eso, él me mostraba una imagen y en esa imagen me decía, mire por ejemplo, me decía y me mostraba que no solamente el terremoto sacó a la luz edificaciones que estaban construidas en terreno inapropiado, como terreno arenoso, como lo es el terreno de la costa, en Catialamar, en La Guaira, sino que muchos edificios sufrieron sin estar en la costa, sino en los estados más hacia acá, hacia Carabobo y Aragua, más cercanos a donde estamos, porque tenían daño en el fondo de su estructura. Él me mostraba una viga deteriorada y me decía, mire doctora, esta viga se dañó, pero no exactamente por el terremoto. El terremoto mostró un daño que ya venía de años anteriores debido a filtraciones que tenía el edificio. Y reflexionando en esa conversación, pues el Señor me decía, hay que revisar más a fondo el corazón, porque sé que en estos días que hemos estado más sensibles ante tantas noticias, a veces vemos noticias que no son de nuestra familia y nos dan ganas de llorar. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me vinieron estos días que estuve más en casa y menos trabajo, recuerdos, quizás recuerdos de situaciones dolorosas o no agradables de la niñez, de la infancia, incluso ya de la adultez. Y el Señor me mostraba que esas son las grietas que podemos tener en nuestro corazón o en nuestra alma. Y el título de este mensaje, que creo que no lo he mencionado, se llama Las grietas. Pero no las grietas que estamos viendo en las paredes que tenemos alrededor y cuando pasamos en la calle o llegamos a un sitio o vemos el edificio del vecino, nos quedamos mirando a ver, ¿esa grieta será vieja o nueva? ¿Será del terremoto o no será? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? Oye, ¿será que esa línea que tiene el piso será nueva o vieja? Usted en su propia casa debe estar analizando todo eso. Pero yo no le quiero hablar de esas grietas que se están provocando por las réplicas o los diferentes sismos que hemos vivido, sino de las grietas del alma, del corazón. Y leía un poco sobre esto después de esa conversación que tuve con este paciente y yo revisaba, pues hay también información sobre las grietas. ¿Qué es una grieta? Una grieta es una rotura profunda que generalmente mide más de 1 milímetro y atraviesa todo el espesor de los elementos que soportan el peso de un edificio, las columnas, las vigas, los muros de carga o la losa. A diferencia de lo que se llama una fisura se refiere a algo superficial que no afecta directamente la estabilidad de la construcción, como lo es las grietas. Las grietas tienen diferentes causas y quiero explicárselos desde el plano físico para que podamos llevarlo al plano espiritual. Y las causas de las grietas a nivel físico pueden ser asentamientos diferenciales. Eso se refiere a cuando una parte del suelo cede más que la otra y tuerce la estructura. Y aquí nos referimos a la base, donde se construye el edificio. Y me hacía pensar eso en el pasaje que habla en 2 de Corintios del yugo desigual. Muchas veces en nuestra vida vivimos en una base inestable porque permitimos relaciones, permitimos
consensos, permitimos situaciones donde no nos relacionamos con personas convenientes, sino con personas que creen totalmente opuesto a lo que nosotros creemos. Y eso sería una base no estable para que un trabajo o un proyecto o un emprendimiento no avance. Otra causa son los factores ambientales, como lo acabamos de vivir, temblores, sismos o filtraciones de agua que debilitan la cimentación. Entonces, a veces no somos nosotros, pero es el ambiente donde estamos, donde permanecemos, el ambiente donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, con quién nos relacionamos, dónde estamos pasando la mayor parte del tiempo de nuestra vida o del día. Eso también influye en las grietas que se puedan presentar a nivel espiritual. Defectos de construcción, errores de cálculo, material de baja calidad o ampliaciones no planificadas. Cuando se improvisa, las improvisaciones no son de Dios. Hay que planificar y orar para que Dios sea el que guíe cada día y cada acto de nuestra vida. Una grieta espiritual o emocional es una herida interna, una fractura o vulnerabilidad en el alma humana provocada por situaciones dolorosas, pérdidas, traumas o falta de cuidado personal, que a diferencia de una lesión física no siempre es visible, pero que se puede manifestar en tu vida como fatiga, cansancio, desánimo, vacío, desconexión, reacciones desproporcionadas, agobio o irritabilidad. Y todas esas cosas pueden ser manifestaciones de grietas que están afectando nuestra vida. En la palabra de Dios conseguí un versículo que me llamó la atención. Está en Segunda de Reyes 12, del 4 al 6. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículos del 4 al 6. Dice la traducción en lenguaje actual: un día Joás le dijo a los sacerdotes: recojan ustedes el dinero de las ofrendas que la gente lleva al templo de Dios, tanto las ofrendas obligatorias como las voluntarias. Tomen todo ese dinero y úsenlo para las reparaciones del templo. Fíjense, esa frase llamó mi atención. Tomen todo ese dinero y úsenlo para las reparaciones del templo. Pero la frase que sigue llama más la atención. En el verso 6 dice: pero 23 años después, los sacerdotes aún no habían reparado el templo. Y cuando la semana pasada decía el pastor Rodolfo que había que invertir tiempo, esfuerzo y recursos, así como lo hicieron para rescatar personas y lo siguen haciendo todavía en estos días, es necesario que nosotros también, si queremos tener una base sólida en la palabra de Dios, también debemos invertir. Y así como el sacerdote le dio la orden, el Señor nos está diciendo hoy: toma el todo. Tienes que tomar el todo. Tenemos que darle al Señor y permitirle el 100%. ¿Para usarlo en qué? En las reparaciones del templo. Y cuando leí acá templo, ¿cuál es el templo? Yo soy el templo. El templo, porque la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 6:19 que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y Dios quiere que no esperemos 23 años para reparar el templo. Su venida está cerca y las señales que estamos viviendo nos lo recuerdan. La venida del Señor está cerca y el Señor quiere encontrarnos justos, rectos, intachables delante de Él. Entonces, no esperemos que pasen 20 años. Quizá usted, hermano, que me está escuchando, tiene una herida reciente.
de alguna ofensa, de algún maltrato, incluso físico, del año pasado. Pero también hay gente que me está escuchando que tiene heridas en su corazón de hace más de 20 años. Y es cuando recordamos cosas o situaciones que todavía pueden causarnos dolor, todavía el recuerdo nos puede doler y nos hacemos quizás la pregunta, ¿realmente perdoné a esa persona? ¿Realmente esa herida está sana? El Señor nos dice hoy, no esperes que pasen 20 años más, que no pase como pasó acá con los sacerdotes. Pasaron 23 años y aún no habían reparado el templo. Es tiempo, mis hermanos, estamos en el tiempo, año 2026, de dedicar recursos para restaurar nuestros corazones y nuestras vidas delante de Dios. Es tiempo de revisar, revísese cuántas grietas hay en mi vida y permitirle al Espíritu Santo de Dios que sane cada una de esas heridas, así como hacen los japoneses que tienen una técnica para reparar ¿cómo los llaman? Los jarrones, las piezas de valor, sí, las vasijas que se le quiebran. Ellos las funden o las pegan con líneas de oro para darle, resaltar el valor de ese objeto, que así nosotros permitamos, porque no es que Dios va a borrar eso de nuestra memoria, de esas situaciones, pero sí que ya no generen dolor, amargura, rencor, celos, que ya no nos hagan reaccionar de manera incorrecta o responder sin autocontrol a causa de esas heridas, sino que las podamos mirar, pero verlas sin que nos afecten ni cambien nuestro diseño, el diseño que realmente Dios quiere para nosotros. Por eso Dios quiere sanarnos en este día. Amén. Amén. Bien, entonces dice el Salmo 147. El versículo 3 es muy conocido para todos y lo vemos por allí en afiches, en stickers, en marcalibros. El Señor sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. Qué lindo, qué hermoso. Pero me fui un poco más atrás y hacia abajo y desde el versículo 2 y leí 2, 3 y 4 y el 2 es más interesante todavía, más poderoso porque dice el Señor reconstruye a Jerusalén. Y yo quiero que usted hoy coloque su nombre donde dice Jerusalén y pueda decir allí donde usted está, dígalo en voz alta y diga el Señor me reconstruye o el Señor reconstruye a Mari. Usted lo puede decir allí donde usted está y colocar su nombre. El Señor quiere reconstruir tu vida, tu corazón, tus emociones y tu familia. Y reúne a los exiliados de Israel, sana a los de corazón quebrantado, venda sus heridas. Y continuamos en el 4 y dice, Él determina el número de las estrellas y a cada una de ellas llama por su nombre. El Señor sabe, si sabe cuántas estrellas hay y cómo se llama cada una, no va a saber el Señor cuántas grietas por heridas hay en tu corazón y qué causó cada una. Sí lo sabe. Vamos a avanzar. Y cuando habla de quebranto, pues quebranto es algo roto. Si usted lo googleé, ¿qué significa algo quebrantado? Es algo que ha sufrido una rotura, un fuerte dolor o un debilitamiento. Muchas veces nos sentimos débiles en la fe porque tenemos grietas que no hemos reparado y necesitamos trabajar en eso. Otra cosa importante, mis hermanos, ¿cuándo se producen las grietas o cuándo se produjeron? Pues en una pared normal, bien construida, construida por un buen ingeniero, un buen obrero o albañil, las grietas normalitas son fisuras superficiales que no pasan de 1 milímetro de grosor.
y pueden aparecer en el primer año de construidas, pero también pueden aparecer a lo largo de los primeros 10 a 15 años. Pero recuerde, hermano, que Dios no le importa el tiempo. Para Dios, un día es como 1000 años es como un día, pero lo que el Señor quiere es que, así como dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no se ponga el sol un día más sobre tus grietas. Vamos a evaluar y vamos a sanar. Amén. Las grietas no se producen de un día para otro. Son golpes reiterativos. Yo puedo golpear, 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 y si golpeo constantemente este púlpito, voy a terminar despegándolo de donde está. Entonces, son golpes reiterativos o consecutivos que van dañando el alma, produciendo aberturas que, si no son curadas o reparadas, van a permitir que mi corazón se contamine, y con el tiempo esto trae decepción y muerte espiritual. Estos golpes son maledicencia, deshonra, maltrato físico, emocional, sexual, incluso espiritual. Las continuas vivencias que hemos almacenado en el corazón y que lo han convertido en un corazón de piedra. Por eso el profeta Ezequiel también decía: les pondré un corazón de carne y cambiaré el corazón de piedra que ahora tienen. En Amós 9:11, que es otro texto que habla sobre restauraciones y grietas. Amós, el profeta Amós, que poco leemos ese libro. Amós capítulo 9, verso 11, en la Nueva Versión Internacional, dice: en aquel día. Y usted puede decir: en este día, hoy, 12 de julio del 2026, restauraré la casa caída de David. Y nuevamente le invito a poner su nombre allí. Restauraré la casa caída de María. Restauraré la casa caída de José. Restauraré la casa caída de Carolina. Y así usted coloque su nombre allí. Dice: repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal como era en días pasados. ¿Cuáles eran como era en días pasados? Como Dios lo diseñó que fuese para ti. Pero el enemigo pone tropiezos para que nos alejemos de Dios y esas grietas se transformen en puertas abiertas al enemigo. Pero debemos permitirle al Señor restaurarnos para seguir fiel a Él. Amén. Entonces, ese texto es hermoso, hermoso. Siguiente punto, seguimos. Entonces, debemos reconocer las grietas que hay en nuestra vida, ¿sí? Y ver cuáles son esas señales, cuáles son esos indicadores que no están funcionando bien. Tenemos que hacer una inspección espiritual, así como actualmente están llamando a los ingenieros civiles a hacer inspecciones en cada una de las estructuras y edificios de la ciudad, en las escuelas, en diferentes sitios. Debemos revisar cuáles son esas grietas que hay en mi vida, cuáles son esos indicadores que pueden estar afectando, que están dañando mi relación con Dios. Y uno de ellos es la pérdida de la pasión por la oración y la palabra. Ah, sí, yo estoy orando. Sí, estás orando. Ah, yo estoy leyendo la Biblia. Ajá, pero ¿con qué ánimo, con qué deseo, con qué pasión, con qué intensidad, con qué frecuencia, con cuánto amor? Ah, bueno, oro nada más para comer, o leo la Biblia rapidito en el teléfono, el versículo del día. ¿Cómo estamos practicando o cómo hemos descuidado esas prácticas? Si hemos descuidado estas prácticas básicas, como lo es la oración y la lectura de la palabra, estamos permitiendo una grieta en nuestra vida
que va a debilitar nuestra relación con Dios. Número dos, le voy a decir aquí creo que tres señales importantes de grietas espirituales. Esa es la primera, pérdida de la pasión por la oración y la lectura de la palabra. Número 2, descuidar la comunión con otros creyentes. Descuidar la comunión con otros creyentes, con otros hermanos. Es una grieta espiritual. Porque dice la Biblia, ¿verdad? En Hebreos 10:25, no dejen de congregarse. Y a pesar de que no tengamos un local para congregarnos todos, las 100 personas, los 120 que formamos parte del Centro Cristiano de Valencia, tenemos las células. Y las células es una forma de congregarnos. Por eso les insistía la semana pasada, creo que yo les pasé este versículo en el grupo de Iglesia en Guardia, porque el Señor me hacía esa insistencia de necesitamos congregarnos. Y la gente pensaría, pero ¿cómo nos congregamos si el local lo están arreglando? Podemos congregarnos en las casas, hermanos. Fíjense lo que dicen no solo Hebreos 10:25, sino Hechos 2:46. Este es el que quiero que se lleve hoy en su corazón. Hechos 2:46 dice la palabra, no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. No dice ni un domingo, dice ni un solo día. De casa en casa, esto lo subrayé, de casa en casa, dígale a su vecino si lo tiene ahí al lado, donde usted esté escuchando este mensaje, de casa en casa, partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Eso es necesario. Necesitamos pasar tiempo juntos como hermanos y como familia de la fe. Esta es una grieta que quizás se acentúa más en algunas ciudades por la cultura. Hay personas que se aíslan o solo buscan a su familia de sangre, pero el Señor nos llama a unirnos como familia de fe, a compartir, a pasar tiempo juntos y a reunirnos en la casa. En la casa, de casa en casa, compartir el pan y compartir con alegría y generosidad. Amén. Esta es otra grieta que no debemos permitir en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la comunión con otros hermanos es lo que fortalece mi fe. Es lo que fortalece la fe, me ayuda a crecer espiritualmente. Necesitamos esa comunidad de fe, esa red de apoyo en la fe. Y tenemos acá también como número 3 de las grietas espirituales como señales de debilidad, la duda y la falta de confianza en Dios. Cuando pasamos por desafíos o pruebas, si permitimos que la duda domine nuestra mente, eso también va a afectar nuestra relación con Dios. Entonces, en lugar de confiar en Dios, pensamos a cuestionar su bondad y su providencia. Empezamos a pensar, bueno, ¿será que Dios va a estar en este asunto o no va a estar? Y quiero mencionar brevemente, para no extender tanto el mensaje, 2 ejemplos bíblicos de hombres de Dios que permitieron grietas espirituales en su vida. Solamente voy a mencionar 2. Uno de ellos fue David. Y David dice la Biblia que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, permitió grietas en su vida que lo llevaron a cometer 2 pecados importantes. Y fue el pecado de adulterio y el pecado de asesinato. David cometió adulterio con Betsabé. Y sabemos que el pecado de adulterio no fue la grieta. El pecado de adulterio fue el terremoto. fue lo que derrumbó a través de la grieta. ¿La grieta cuál fue? Cuando él se permitió mirar a una mujer ajena a la que era su esposa. Esa fue la grieta que él permitió
pensamientos incorrectos, permitió quizás esos deseos que no venían de Dios y cometió este pecado. Y además, pues el pecado de matar a Urías, que era el esposo de Betsabé. Sin embargo, luego vemos y leemos cómo cómo David fue perdonado por Dios y fue restaurado. Y se ve su restauración, la podemos apreciar cuando leemos el libro, todo el libro de los Salmos, y vemos cómo David expresa su arrepentimiento, su cambio de conducta y su alabanza al Señor. Otro ejemplo de un hombre que también permitió grietas en su vida fue Pedro. Pedro, que fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, sabemos que cuando Jesús le llegó el momento de su crucifixión, llegó a negarlo 3 veces. Pero la grieta no fue la negación, la grieta vino de atrás, porque se permitió dudar y no tuvo un carácter firme que lo llevó en el momento de la prueba a negar al Señor Jesús. Sin embargo, también luego experimentó la restauración y la reconstrucción de su vida por parte de Jesús, porque no fue un discípulo desechado. Luego Pedro fue uno de los principales predicadores del Evangelio después de la muerte de Jesús. Y podemos ver incluso también, si usted quiere examinar y quiere hacerse ese autoexamen del que yo le hablaba, usted se puede ir a Gálatas y leer allí los frutos de la carne, los frutos del Espíritu. Y ahí puede leer para ver qué grieta está allí. ¿Será que estoy negando mi fe? ¿Será que estoy guardando rencor? ¿Será que siento envidia? Porque aquellos tienen 3 carros y yo tengo uno solo y se me daña cada rato. Puede pasar. Podemos llenarnos a veces de rabia, de enojo, de celos, de amargura, de, como les decía, recuerdos del pasado que todavía son dolorosos y quizá usted se pregunta, ¿realmente perdonó a esa persona? ¿Realmente sanó esa situación? Malos hábitos, mentiras, fornicación, adulterio, etcétera. Revisémonos qué grietas hay en nuestra vida que el Señor quiere sanar, reparar. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de ignorar las grietas espirituales? ¿Qué pasa si ignoramos las grietas de una casa? Si ignoramos las grietas de una columna de un edificio. En Maracay escuché que un edificio lo mandaron a desalojar. Pero ¿qué sucediera si el edificio está a riesgo por grietas en sus columnas y en sus vigas y las personas no desalojan? ¿Qué ocurriría si vuelve a ocurrir un temblor de alta magnitud? Un desastre. Pudiéramos estar cerca de un derrumbe. Y, disculpen, y a nivel espiritual, mi amado hermano, usted también puede estar cerca a poder sufrir un derrumbe espiritual. Entonces, cuando perdemos la comunión con Dios, a veces no nos damos cuenta y nos vamos enfriando y perdemos la comunión con Dios. La fe y nuestra relación con Dios se debilita cuando dejamos de orar, de leer la palabra, cuando dejamos de asistir a la iglesia. Y todo eso nos va alejando de la presencia de Dios. Cuando usted se dé cuenta, ya no vino más. Ya está como antes de venir a la iglesia o hasta peor, como dice la Biblia. Otra vez dice groserías, otra vez emborrachándose, otra vez con mujeres, y luego las consecuencias pueden venir a través de un derrumbe espiritual. Recientemente que regresé al hospital, tenía tiempo que no veía casos, pero he visto varios casos de personas infectadas con el HIV. Ahora dicen solo la H cuando se menciona la enfermedad para no incurrir en daño al paciente.
pero se está viendo nuevamente una alta incidencia de esa enfermedad por el pecado sexual. Entonces son situaciones que llevan a un derrumbe espiritual. ¿Qué pasa cuando ignoramos las grietas espirituales? Entonces empieza a haber daño también en nuestras relaciones. Empieza a haber el daño en la familia y se va reflejando en la familia, en la iglesia, en el trabajo. Y perdemos nuestro testimonio. ¿Qué más ocurre? Que nuestra capacidad para amar, perdonar y servir se ve afectada negativamente. No somos los mismos. Y después de esto que hemos vivido, no podemos ser los mismos, pero no hacia lo negativo, sino hacia lo positivo. Y llama la atención cómo muchas personas han puesto en sus teléfonos, en sus estados, en las redes sociales, como muchos ponen la apreciación. Hay gente que no cambia, ni que tiemble la tierra, ni que no tiemble. Hay gente que se ha mostrado dura, insensible, e incluso leí hace poco la noticia del niño argentino que falleció y la mamá decidió no conectarse más a las redes sociales porque hubo una persona que dijo que eso era puro show, que el niño estaba vivo y todo, que ella y su esposo estaban haciendo un show llamando la atención. Entonces hay tanta frialdad, así como se están quizás perdiendo algunos insumos, entonces los corazones se están dañando. No permitamos, hermanos, que nuestros corazones se endurezcan, que no perdamos la sensibilidad a la necesidad, la sensibilidad a la necesidad de lo espiritual, de darle la importancia que Dios merece en nuestras vidas y en todo lo que esté ocurriendo en nosotros. Amén. Bien, entonces, la importancia de la restauración, ya como último punto de este mensaje. Dios no solamente nos advierte de las consecuencias de que si ignoramos las grietas espirituales podemos ir hacia el derrumbe espiritual, sino que Él nos ofrece la solución. ¿Cuál es la solución? La restauración divina. Dios es el único que puede reparar las grietas de tu vida, hermano. Cuando enfrentes, incluso si ya has enfrentado, sientes que has enfrentado un derrumbe espiritual, porque puedes estar en una situación difícil, económica, de separación, de algún conflicto en el trabajo o de falta de trabajo, Dios puede reparar esa grieta en tu vida. Nosotros por nuestra cuenta no podemos. Eso es lo que tenemos que tener clarito. Nosotros solos no podemos, somos imperfectos, somos limitados, pero Dios en su infinito amor y misericordia puede sanar nuestras heridas, puede restaurar nuestra comunión con Él y puede fortalecer nuestra fe. El propósito de Dios con este mensaje es restaurarte y reconstruirte. El propósito es así como lo prometió en Amós 9:11, que ya se los leí, lo menciono nuevamente. Reconstruirnos y restaurar esas ruinas. ¿Para qué? Para que tengamos una relación más profunda y más sólida con Él. Muchas veces Dios permite, a veces decimos, oye, ¿por qué Dios permitió que sucediera esto? Esta tragedia, esto tan difícil, esto tan duro. Porque Dios quiere que nuestra relación sea más sólida con Él. Que si nos habíamos olvidado, ay, Cristo no viene todavía no me voy a morir. Y si hubiésemos estado allí, muchas familias, una familia incluso de la iglesia de Caracas, fallecieron 3 de una familia de 4, sobrevivió uno solo. Y eran servidores, participaban en la alabanza, daban clases en la iglesia y el Señor se los llevó. Entonces, que nosotros, si el Señor decide llevarnos en cualquier momento, que estemos en esa relación sólida y profunda con Dios, que podamos apegarnos a la gracia que Él nos ofrece, al perdón
y a una nueva oportunidad. Amén. Entonces, hermanos, como conclusión, ignorar las grietas espirituales puede tener graves consecuencias. Y esas graves consecuencias pueden incluir un derrumbe espiritual. Y un derrumbe espiritual puede ser un divorcio, puede ser perder tu trabajo por orgullo, puede ser perder tu ministerio, perder el llamado o perder tu familia. Y otras más, que aquí no da tiempo de nombrar, pero usted mismo, yo sé que el Espíritu Santo le está mostrando a usted qué es lo que necesita prevenir ese derrumbe espiritual. La restauración divina está disponible para nosotros por la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo, pero es esencial reconocer las grietas y volvernos a Dios en arrepentimiento y humildad para experimentar la restauración que Él nos ofrece. Por último, hermanos, si queremos prevenir el derrumbe inminente, debemos buscar la base sólida en Cristo a través de 3 aspectos. Número 1, fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios. No deje de estudiar la palabra de Dios. No deje de leer la Biblia. No deje de leer un libro, algún libro cristiano. No deje de hacer el devocional. ¿Ok? Estudiarla para afianzar nuestra fe en el Señor. Segundo, mantenga una vida de oración constante. Es importante que pidamos dirección y consejo al Espíritu Santo de cada paso que debamos hacer. Esto que pasó justamente un día feriado, ocurrió el terremoto y escuchaba la historia de unas personas que fueron a hacer mantenimiento a un apartamento en Tucacas y fallecieron. Otras personas fueron de paseo, entonces hasta para pasear pidamos la dirección de Dios. Oye, pero yo no fui a pasear, yo voy a trabajar. Pidámosle al Señor la dirección y seamos sensibles al Espíritu Santo para llevar esa vida delante de Dios como Él quiere que la llevemos. Y tercero, fomentar la comunión con otros creyentes, con nuestros hermanos, nuestros líderes y nuestros pastores. Ahorita el templo está en reparación, pero tenemos otros lugares donde reunirnos. Podemos tomarnos un café, podemos tomarnos un coco, comernos un yogur, un helado, podemos reunirnos. Seamos intencionales también para vernos en la célula y compartir con nuestros hermanos de la fe. Bien, entonces, ya para culminar el mensaje, la palabra de Dios nos habla también de 2 cimientos, ¿verdad? Y escuchaba también a un geólogo hablar del terreno en La Guaira, que ese terreno en La Guaira o en el antiguo estado Vargas, está una zona que es arenosa y él decía que justo como lo dice la Biblia, decía el geólogo, justo lo dice la Biblia, que no se debe construir en terreno arenoso porque no es estable, sino que él decía las edificaciones que están hacia terreno rocoso no se cayeron, soportaron el sismo. Pues asimismo, hermano, para concluir, tenemos que reconocer con humildad delante de Dios si hemos construido, si hemos puesto bases de nuestra vida, hemos puesto nuestra confianza en cosas que no provienen de Dios, o si sencillamente no hemos consultado al Señor, no lo hemos incluido en nuestros asuntos, en nuestras tomas de decisiones. Que volvamos a ese primer amor, que volvamos a esa intimidad con el Señor, a esa relación cercana, que lo tengamos allí presente, que cada cosa que voy a comprar un par de zapatos, voy a orar, ¿por qué no? Y que sea el Señor que me dirija cuál es el zapato que me conviene, en qué sitio me conviene comprarlo. Antes lo hacíamos, pero hemos dejado de hacerlo. Vamos a volver a hacerlo, vamos a volver a tener esa intimidad con el Señor. Amén. Entonces, quiero que oremos en esta mañana con
con este mensaje, reconociendo con humildad delante del Señor las grietas espirituales que podamos tener y que podamos arrepentirnos. El arrepentimiento es la clave. El arrepentimiento y la confesión de nuestras faltas es la clave para una restauración y una reconstrucción. Necesitamos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento nos lleva a cambiar de mente y a alejarnos de lo que estábamos haciendo de manera equivocada y podamos regresar al Señor y tener su perdón. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, queremos pedirte perdón, Señor. Venimos delante de ti, Señor. Vengo delante de ti, Señor, y haga una oración individual y personal. Señor, vengo delante de ti. Examíname. Muéstrame cada grieta, por muy vieja que sea, las de hace 20 años, las de hace 30 años, las de hace 40 años, Señor. Muéstranos. Muestra, Señor, todas y cada una de las heridas, Señor. Revélanos, Espíritu Santo. ¿Qué herida no ha sido sanada? ¿Qué grieta he permitido en mi vida? ¿Qué grieta se ha quedado sin sanar, sin ser sanada por tu mano poderosa, por tu aceite fresco, Padre? ¿Qué persona no he perdonado de todo corazón? ¿Qué trauma no ha sido sanado en mi vida que me lleva a reaccionar como reacciono? ¿Qué situación me hizo reaccionar o responder a las circunstancias de manera indebida? ¿Qué ha generado irritabilidad en mi carácter? ¿Qué ha traído ese ataque de celos a mi vida o esa situación que cada vez que la recuerdo me genera rabia, ira, enojo, dolor? ¿Qué situación, Señor, hay en mi vida, Padre? Pero yo hoy te pongo mi corazón, mi vida, Señor, delante de ti, para que tu Espíritu Santo coloque de ese aceite que es tu misma presencia, coloque ese bálsamo, coloque esa venda celestial y pueda sanar mi vida. Sáname, Señor. Yo decido perdonar de todo corazón a cada persona que me ha ofendido, que me ha maltratado, que se ha burlado de mí, que me ha hecho daño, que ha pensado mal de mí, Señor. Yo decido perdonar de todo corazón. Yo quiero, Señor, que tú me restaures, que tú reconstruyas mi relación contigo, que pueda volver a buscar tu rostro, Señor, con pasión, con amor, que no deje de leer tu palabra ningún día, que no deje de hablar contigo, mi Dios. Señor, cámbiame, restáurame, así como lo prometiste en Amós 9:11. Restaura y reconstruye mi vida. Restaura y reconstruye mi relación contigo. Restaura y reconstruye mi relación con mis hermanos. Restaura y reconstruye mi relación con mi familia, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposo, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo. Restaura y reconstruye, Señor. Perdóname si había sido mal testimonio, Señor, si no había dado ejemplo como hijo tuyo, Padre. Y sé que es tiempo, Señor, de restauración y de reconstrucción. Gracias, Señor. Gracias porque solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes sanar, solo tú puedes transformar.
Gracias, Señor. Apelamos, Señor, a tu gran misericordia y bondad, a tu gracia, a tu poder sanador. Tú eres el único que puede sanar corazones, mentes y emociones. Gracias, Señor, porque hoy es un día de sanidad. Hoy es un día de restauración. Gracias, Señor, porque puedo visualizar cómo desapareces y borras todas las grietas de esos corazones heridos, Padre. Gracias, Señor. Sana a tu pueblo, Señor. Sana a tu pueblo. Sana esta tierra, Señor. Sánanos, Padre. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabo, te bendigo y te doy gracias. Gracias. Gracias por lo que has hecho en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos y amigos que nos escucharon en este día, Dios les bendiga, Dios les guarde. Estaremos informándoles en los próximos días a través de las células y a través de las redes sociales cómo van las reparaciones y muy pronto nos veremos en el local. Mientras tanto, nos vemos en la célula, nos vemos en el café, nos vemos en la cocada, nos vemos en la tisana. En algún sitio nos vemos para compartir. Les amo en el amor de Cristo. Dios les bendiga a todos.